Buen día, hoy quiero explicarles el procedimiento para hallar el coeficiente de correlación a través de una información histórica que tengamos respecto a los valores de la variable X como variable independiente y Y como variable dependiente. Para ello vamos a adelantar una serie de procedimientos que corresponde a una suma productos y a identificar los cuadrados de estas relaciones y a partir de ellos podemos identificar el valor del coeficiente de correlación. Entonces, lo primero que vamos a identificar es cuál es el producto de X por Y. Para eso, en Excel simplemente utilizo el valor de la columna X por el valor de la columna Y. Voy a arrastrar la fórmula. Y en estos espacios voy a hallar mis sumatorias a cada uno de esos ejercicios. Entonces, de una vez voy a hallar las sumatorias de X. Voy a hallar las sumatorias de Y. Luego voy a identificar el valor del cuadrado de X. Entonces, esa variable independiente elevada al cuadrado o multiplicada por sí misma, y arrastro esta fórmula, el cuadrado de Y, que no es más que tomar este valor de y elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por sí mismo, arrastramos en la fórmula, y luego vamos a hallar la diferencia entre X y el promedio de X. Para eso entonces primero voy a hallar el promedio, en Excel igual promedio, y selecciono todos los datos de la muestra. Y para el promedio de Y va a ser lo mismo, entonces me puedo arrastrar la fórmula o darle copiar y pegar. Pues vamos aquí entonces, tengo igual al valor de X menos, me dice la fórmula que es menos el promedio de X, entonces menos este 35, pero como ese promedio de X va a ser igual para absolutamente todas las celdas, voy a fijarlo. Fijarlo no es más que ponerle un signo pesos al inicio de la celda y del número que identifica esa celda. Y ya damos enter y podemos arrastrar la fórmula. De este caso no necesitamos adelantar la sumatoria de la columna. Luego vamos a hallar el cuadrado de ese promedio que acabamos de obtener. Esta columna sí requiere nuestra sumatoria, la vamos a utilizar más adelante. Hallemos la diferencia entre y el promedio de Y vamos a fijarla exactamente como hicimos en nuestro ejercicio de X. Y vamos a hallar también este valor elevado al cuadrado. El cuadrado de esta relación y arrastramos esta información. Luego vamos a identificar los cuadrados de la sumatoria de X. Entonces no es más que este valor que calculamos ahorita en sumatoria, elevado al cuadrado o multiplicado por sí mismo. Y el mismo ejercicio vamos a hacer a Y. Entonces podemos copiarnos y pegarnos la fórmula o darle a arrastrar a la misma. Revisemos, no es más que tomar ese valor y elevarlo al cuadrado. Con la información que acabamos de calcular, podemos calcular el coeficiente de correlación. Ese coeficiente se denota como R y está dado por N, que es el número de la muestra. En este caso tenemos 10 muestras. Desde aquí hasta acá tenemos 10 muestras. Ese valor multiplica a la sumatoria del producto de XY, es decir, a este valor de 160.780, menos la sumatoria de X, que fueron 347, por la sumatoria de Y, que fueron 4.460. Y ese resultado lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de N, que ya sabemos fueron 10, por la sumatoria de X al cuadrado, entonces por estos 347, menos la sumatoria de los cuadrados de X, este valor que acabamos de hallar de 120.409, y esa raíz va a multiplicar a la raíz cuadrada de n, es decir, de nuestra muestra de 10, por la sumatoria de los y elevados al cuadrado, 2.032.750, menos la sumatoria de los y elevados al cuadrado, menos 19.892.600. Una manera rápida de hacer eso en Excel es utilizando
el formato de coeficiente de correlación o la fórmula que es igual a coef de correo. Esta fórmula nos dice que debemos identificar cuál es la matriz 1. Nuestra primera matriz serán los datos de la variable independiente, es decir, los datos de X, punto y coma, y nuestra segunda matriz serán los datos de Y. Si lo hacemos de esta forma, no es necesario adelantar todo ese procedimiento anterior, no obstante, quería que supieran de dónde sale esta información. En este caso tenemos entonces un coeficiente de correlación de 0.74. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.